Hay historias que el tiempo no ha podido cerrar, casos reales que, a pesar de los años, siguen flotando en el aire como preguntas sin respuesta. Hoy nos adentraremos en algunos de los misterios más desconcertantes que aún inquietan al mundo. No buscaremos soluciones, sino que exploraremos los hechos, las pistas incompletas y los silencios que han alimentado décadas de especulaciones. Prepárense para un viaje a lo desconocido, donde la única certeza es la duda. Comencemos con el enigma del faro de las Islas Flannan. Diciembre de 1900. Tres fareros experimentados, Thomas Marshall James Ducat y Donald MacArthur, desaparecen sin dejar rastro de su puesto en la remota isla de Eilean Mor, en Escocia. Cuando el barco de relevo llegó, encontró la puerta del faro cerrada, la mesa puesta para una cena que nunca se comió y un reloj detenido en el tiempo. Las camas estaban deshechas y una silla volcada. Lo más extraño es que los impermeables de dos de los hombres estaban allí. ¿Por qué saldrían a enfrentar una tormenta sin su protección? El último registro en el libro de bitácora hablaba de vientos terribles y de uno de los hombres llorando, algo impensable para marineros curtidos. Pero lo más inquietante es que no se registraron tormentas en la zona en esos días. ¿Qué vieron o escucharon esos hombres que los hizo abandonar su puesto de forma tan precipitada? Fue una ola gigante, una disputa que terminó en tragedia, o algo que nuestra lógica no puede explicar. Más de un siglo después, el faro sigue funcionando, pero el silencio de aquellos tres hombres resuena con más fuerza que cualquier sirena de niebla. Ahora, viajemos a Estados Unidos, al año 1945, o la víspera de Navidad. En Fayetteville, Virginia Occidental, la casa de la familia Soder se incendia y arde hasta los cimientos. George y Jenny Soder, junto a 4 de sus 9 hijos, logran escapar de las llamas. Pero 5 de ellos, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, quedan atrapados, o eso es lo que todos creyeron. Cuando los bomberos finalmente revisaron las cenizas, no encontraron absolutamente nada, ni huesos, ni restos, ni la más mínima evidencia de que 5 niños hubieran perecido allí. La explicación oficial fue que el fuego fue tan intenso que los cuerpos se consumieron por completo, algo que los expertos forenses han cuestionado repetidamente, pero la historia se vuelve aún más extraña. Antes del incendio, un desconocido intentó venderles un seguro y, al ser rechazado, les advirtió que su casa se haría humo. Otro hombre fue visto vigilando a los niños desde un coche. George Soder, un inmigrante italiano abiertamente crítico con Mussolini, siempre creyó que sus hijos fueron secuestrados por la mafia italiana como represalia. Durante el resto de sus vidas, los Soder buscaron a sus hijos. Incluso colocaron una valla publicitaria con sus fotos y una recompensa. Un día, Jenny recibió por correo una fotografía de un joven que se parecía increíblemente a su hijo Luis de adulto, con una críptica nota al dorso. Pero el remitente nunca fue encontrado. ¿Fueron secuestrados los niños Soder antes del incendio? ¿Fue todo un montaje para encubrir algo mucho más oscuro? El cartel permaneció en pie durante años, un monumento a la esperanza de unos padres y a un misterio que se niega a morir. Nuestro siguiente caso nos lleva a Australia, a la playa de Somerton, en Adelaida. En la mañana del 1 de diciembre de 1948, se descubre el cuerpo de un hombre elegantemente vestido, reclinado contra un malecón. No presentaba signos de violencia y no había documentos que lo identificaran. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. En su bolsillo, un trozo de papel arrancado de un libro con las palabras Tamam Shud, que en persa significa terminado o finalizado. La policía finalmente encontró el libro del que provenía el recorte en una rara edición de el Rubaiyat de Omar Khayyam. Dentro del libro encontraron un código indescifrable escrito a mano y un número de teléfono. El número pertenecía a una enfermera local que vivía cerca. Cuando la interrogaron, negó conocer al hombre, aunque parecía muy nerviosa. Curiosamente, ella poseía una copia del mismo libro que, según dijo, le había regalado un hombre llamado Alfred Boxall durante la guerra, pero Alfred Boxall fue encontrado vivo y con su copia del libro intacta, con la página de Tamam Shud en su lugar. Entonces, ¿quién era el hombre de Somerton? ¿Era un espía de la Guerra Fría que usaba un código poético? ¿Fue envenenado con una sustancia indetectable
¿Y qué conexión tenía con la misteriosa enfermera? A pesar de las exhumaciones y los avances en el análisis de ADN, su identidad y la causa de su muerte siguen siendo uno de los mayores enigmas de Australia. Su rostro, inmortalizado en un molde de yeso, nos mira desde el pasado, guardando un secreto que parece destinado a no revelarse jamás. De un misterio individual pasamos a uno colectivo. En 1930, en el norte de Canadá, el cazador de pieles Joe Labelle llegó a una pequeña aldea inuit a orillas del lago Anjikuni. Esperaba encontrar la cálida bienvenida de siempre, pero en su lugar lo recibió un silencio sepulcral. La aldea estaba completamente desierta. Las tiendas estaban intactas, con comida aún cocinándose sobre fuegos apagados y rifles apoyados contra las entradas. En un Unaukabaú encontró una olla con estofado de caribú congelado. Todo estaba en su sitio, como si sus más de 30 habitantes se hubieran desvanecido en el aire. Lo más escalofriante fue el descubrimiento en el cementerio del pueblo. Las tumbas habían sido abiertas y los cuerpos habían desaparecido. Además, a las afueras de la aldea se encontraron los cadáveres de los perros de trineo, muertos de hambre a pesar de que había depósitos de comida al alcance, que pudo causar que una comunidad entera abandonara sus hogares de forma tan abrupta, dejando atrás sus posesiones, sus armas y su comida en pleno invierno ártico. La policía montada de Canadá investigó, pero nunca encontró una explicación lógica. Se habló de leyendas locales sobre espíritus malignos e incluso de abducciones extraterrestres, dada la extraña luz azul que algunos cazadores reportaron ver en el cielo por esas fechas. ¿Fue una migración masiva y secreta, una enfermedad repentina, o se enfrentaron a algo que los obligó a huir hacia una muerte segura en el hielo? La aldea del lago Anjikuni permanece como un pueblo fantasma, un testimonio silencioso de una desaparición masiva que desafía toda explicación. Finalmente, regresemos a los cielos con el caso de Frederick Valentick, un joven piloto australiano. La noche del 21 de octubre de 1978, Valentick volaba en su avioneta Cessna sobre el estrecho de Bass. Durante el vuelo, se comunicó con el control de tráfico aéreo de Melbourne para informar de algo extraño. Dijo que estaba siendo seguido por una aeronave desconocida. La describió como un objeto alargado, brillante y metálico, con una luz verde que se movía a una velocidad increíble. El controlador le aseguró que no había ningún tráfico aéreo en su zona. La última transmisión de Valentick fue escalofriante. Informó que el objeto estaba flotando sobre mí y luego se escuchó un ruido metálico como jáspado, seguido de un silencio abrupto. Ni Frederick Valentick ni su avioneta fueron encontrados jamás. Se organizó una búsqueda masiva por mar y aire, pero no apareció ni un solo resto. Lo que hace este caso aún más intrigante es que hubo múltiples testigos en tierra esa misma noche que reportaron haber visto una extraña luz verde en el cielo moviéndose de forma errática en la misma zona y a la misma hora del vuelo de Valentick. ¿Fue un encuentro con un ovni que terminó en tragedia? ¿O sufrió Valentick de desorientación espacial y confundió los reflejos de su propia avioneta en el agua, como sugiere la versión oficial? Pero si fue así, ¿qué explica los testimonios en tierra y ese último y terrorífico sonido metálico? El caso de Frederick Valentick no es solo una desaparición, es una conversación interrumpida, un diálogo con lo desconocido que terminó en un silencio eterno. Cada uno de estos casos es una puerta abierta a lo inexplicable. Son recordatorios de que, por mucho que avancemos, el mundo todavía guarda secretos profundos. Decisiones extrañas, pistas que no llevan a ninguna parte y un silencio que resuena más que cualquier respuesta. Tal vez nunca sepamos qué les ocurrió a los fareros de Flannan, a los niños Souther, al hombre de Somerton, a los aldeanos de Anjikuni o al piloto Frederick Valentick. Y quizás esa es la verdadera esencia del misterio, no la solución, sino la pregunta que nos obliga a mirar hacia la oscuridad y preguntarnos qué hay más allá. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte para más misterios sin resolver.